Cristo, hermanos. Exaltemos su nombre. Pues solo Él grandioso es. A Dios en alto. Alábale. Mucha paz de Cristo, hermanos. Repita conmigo estas palabras. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para mí. Alabemos el nombre del Señor en esta mañana. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla.
Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, iglesia. Él es tu proveedor, Jehová Shire, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Cántalo conmigo. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Aleluya. Levanta tus manos a él. Solo tú. Solo tú eres digno, Salvador, de recibir mi humilde adoración. Solo a ti, mi Dios, te adoraré. Levantaré a ti mi voz. Tu grandeza, tu misericordia, Señor. A ti te adoraré, cantaré De tu amor y de tu bondad, Señor. por ti yo viviré. Levantando a ti mis manos, Diré, tú eres santo y tú eres digno de honor y gloria y poder. Tú eres santo y tú eres digno por siempre. solo a ti mi
Señor con tus manos hacia Él. Eres santo, Señor Jesús. Aleluya. Decir que hay como unos 50 hermanos aquí que son servidores, y luego el círculo más pequeño de todos, que resulta en el núcleo de los círculos de compromiso, núcleo de la iglesia. Ahí caben unos poquitos nada más, que son las manos y los pies de este servidor. No sé qué haría sin ellos. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos que trabajan y sirven al Señor aquí. Quiero invitar entonces, por favor, Hernán, pasa, toma lugar allí y firma el pacto de membresía local. Luego me lo vas a entregar a mí y luego toda esta iglesia se va a poner de pie para hacer una oración por nuestro hermano. Gracias al Señor que junto con él, aunque no la veo hoy, adelante en el nombre de Jesús. Está su esposa, que recientemente fue llena del Espíritu Santo, nuestra hermana María, y nuestro hermano también tiene una niña. Qué bendición. Vamos a hacer una oración por nuestro hermano. ¿Me alcanzas el pacto, por favor? Luego vendrá la foto, no sé quién le va a tomar la foto. Gracias, hermano. Ponte de pie allí enfrente, mirando hacia aquí. Mirando hacia aquí, por favor, aquí enfrente. Eso es. Estemos de pie, por favor, hermanos. En este acto, nuestro hermano Hernán Pineda Velázquez se compromete delante del Señor y de la iglesia, y habiendo entendido su responsabilidad y también su necesidad de ser miembro de esta iglesia, los fundamentos que están detrás de esto, según la palabra de Dios, el hecho de que la iglesia es una unidad que debe de ser protegida. ¿Estás dispuesto, hermano, a proteger la unidad de la iglesia? Amén. Levanta tu mano derecha, por favor. Esto significa que debes pedir amor al Señor, que debes rechazar los chismes. ¿Cuántos más rechazan los chismes? ¿A cuántos les gusta escuchar el chisme? Ningún amén, ¿cierto? Aleluya. Nuestro hermano se compromete a seguir a los líderes de esta iglesia también, a compartir responsabilidades de la iglesia. ¿Puedes decir amén? Escuchen los que ya firmaron este compromiso, a orar 15 minutos diarios como mínimo por el crecimiento de esta iglesia. No se les ha olvidado, ¿cierto, hermanos? ¿Estás de acuerdo, hermano? Invitar a otros a asistir si no lo hacen, tratar con amabilidad a todas las visitas, buscar tus dones espirituales, tus talentos con los cuales servir al Señor. Amén. Y permitir que alguien o algunos de nosotros te ayudemos a prepararte para servir, para desarrollar un ministerio en esta iglesia. Por último, te comprometes a asistir fielmente a nuestros servicios, a vivir una vida santa y a contribuir con tus diezmos y ofrendas. ¿Puedes decir amén? Amén. Gloria al Señor. Está emocionado el hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro en este momento y darle la bienvenida en oración a nuestro hermano Hernán Pineda Velázquez y pedir al Señor las fuerzas sobre él, las fuerzas sobrenaturales de Dios, para que nuestro hermano sea capaz de honrar el pacto. El título de hoy, y quiero invitarles así sentados, no se sientan incómodos, así sentados, vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Ahí va a salir en pantalla el texto de San Mateo 9, donde dice lo siguiente, leo en el nombre de Jesús. Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor
y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Amén. Alguien diga gracias, Señor, por tu palabra. En primer lugar, hermanos, quiero presentarles el caso de este paralítico que, como me gustó titular esta sección, fue completamente sanado por el Señor. La escritura que acabamos de tomar nos dice que cuando Jesús retornó a su propio pueblo, esto nos indica Capernaum, donde Jesús habitualmente se quedaba con sus discípulos, la noticia de su presencia concitó una multitud que llenó la casa donde estaba Jesús, probablemente la casa de Pedro, incluso llenó el patio de la misma. Tanta gente se acercó a ver a Jesús, iglesia, que aún la puerta quedó bloqueada por toda esa multitud. Nos hubiera gustado poder decir que todos venían por un buen motivo, como también nos gustaría decir que todos en esta mañana han venido por un buen motivo a este lugar. Pero a veces no es así, porque muchas de las personas que se habían agolpado frente a la casa donde estaba Jesús, nada más habían venido por curiosidad. Otros habían venido para encontrar faltas en el Maestro, pero algunos traían verdadera necesidad. Fue así que 4 hombres se acercaron a esta casa cargando a un hombre en una camilla, como hemos leído. Dice la Biblia que este hombre estaba muy enfermo. En realidad estaba completamente paralítico. No sabemos si un ataque de epilepsia o de hemiplegia o de cuadraplegia o un derrame en su cerebro. No sabemos cuál fuera la razón, pero el hombre estaba completamente paralítico. Y usted puede pensar, eso es algo muy serio, eso es algo muy grave. Pues sí lo es, pero la gravedad mayor no residía en la parálisis de este hombre, no residía en su impedimento físico, sino en la vida pecaminosa que él había tenido. Con toda seguridad, hermanos, este era un hombre que no se sentía preparado para morir. No te preocupes, yo mismo voy a hacerte la pregunta. ¿Y tú te sientes preparado para morir? ¿Cuántos en esta mañana podrían decir, no le tengo temor a la muerte? No le tengo miedo al infierno. No me preocupa la condenación de mi alma porque soy salvo con Jesús. Gracias al Señor. Hay algunos amenes. Señal de que todavía tengo mucho trabajo que hacer aquí en Medellín y el Señor más que yo. Pero este era un hombre que no podía decir amén a esa pregunta. Este era un hombre que, sumado a su parálisis física, traía un tormento interior, porque él sabía, y más adelante lo vamos a develar, que su enfermedad era resultado de una vida de disipación, que su enfermedad era, como muchas veces lo es, consecuencia de su pecado. Él estaba sufriendo por el peso de su culpabilidad. Así que es cierto que él necesitaba sanidad física, iglesia, pero su mayor necesidad era espiritual. Y si él, en un sentido físico, no podía hacer nada por sí mismo, pues hasta dependía de que otros lo cargaran, mucho menos podía hacer algo por sí mismo en el sentido espiritual. Definitivamente, hermanos, este hombre necesitaba que el único que es capaz de ayudar al ser humano en lo espiritual lo ayudara. Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo y estoy tratando de significar que en esta mañana nosotros también no somos capaces, seguimos siendo iguales a Él, de ayudarnos a nosotros mismos,
todos, pero hay uno y está aquí entre nosotros que sí es capaz de ayudar a todo aquel que se acerca a Él. Estoy hablando de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire, si le va a aplaudir, hermano, hágalo con todas sus fuerzas, porque Él está aquí mismo ahora recibiendo su alabanza. Aleluya. La Escritura nos dice en otro de los evangelios, San Lucas, que los amigos del paralítico no podían entrar en la casa porque en la entrada había mucha gente. Esto no lo leímos al principio, pero lo agrega el historiador San Lucas. Y dice que entonces estos 4 subieron al techo y abrieron allí un agujero. Yo no sé si el dueño de la casa estaría muy contento con ellos, pero lo cierto es que esta fue la solución que ellos encontraron: abrir un agujero en el techo y por ese agujero bajar al enfermo en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente delante de Jesús. Qué buen problema tenía Jesús, hermanos. Hace mucho que no tenemos ese problema nosotros, y es que no haya lugar para pasar a un enfermo. Ojalá cada domingo la iglesia tuviera que hacer un agujero en el techo para que pudieran meter a un enfermo aquí en el altar. No es así, ya va a ser así. Aleluya, ¿cuántos lo creen y lo quieren? Pero estos encontraron la solución y pudieron pasar y llegaron hasta donde estaba Jesús. Y Jesús, quien se había dado cuenta de la necesidad de este enfermo y también de la fe de ellos, dice la palabra, al ver Jesús la fe de ellos, entonces atendió, pero no la necesidad por la que estos 4 buenos amigos traían al hombre. Yo sé que ellos venían con la intención de que su amigo volviera a caminar. Ellos querían verlo sano porque noticias habían llegado a ellos acerca de otros paralíticos que Jesús había hecho andar. Pero lo que no imaginaban era que Jesús no iba a atender primero esa necesidad. Y quiero decírtelo también en esta mañana. Muchas veces el Señor Jesucristo no empieza por donde nosotros queremos. Alguien diga amén a eso. Hay una frase que me han oído decir, ¿verdad? Cuando nosotros le pedimos al Señor que cambie a alguien más: Señor, cambia a este viejo. No por otro, ¿verdad? Pero sí estamos pidiendo: Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a mi vecino. Cambia a mi pastor, ¿por qué no decirlo, verdad? Cambia mis circunstancias, Señor. Estoy cansado de los problemas que me rodean. Generalmente el Señor no responde esa petición. Generalmente el Señor comienza por cambiarnos a nosotros. Muchas veces nuestra prioridad no tiene nada que ver con la de Él. Y eso resulta cierto también en esta historia, en que lo primero que hace Jesús no es sanar físicamente al paralítico, sino decirle unas palabras que han quedado impresas en la historia del Evangelio: Hijo, tus pecados te son perdonados. Es más, le antepone una palabra en la versión popular: anímate, le dice. Aleluya. Porque el Señor Jesucristo conoce el corazón. Dile al que está a tu costado: el Señor conoce tu corazón. Le podemos poner una sonrisa a todo el mundo, ¿cierto? Le podemos dar una presentación excelente a la gente acerca de nosotros, pero definitivamente no podemos engañar al Señor. Y el Señor conoce la angustia que está en tu corazón. Y el Señor sabe del desánimo. El viernes tuve que insistir como 4 veces con la pregunta: ¿cuántos han estado desanimados? A algunos les cuesta admitirlo. Hay gente a la que no le gusta hablar de eso, porque decir he estado desanimado significa reconocer debilidad, vulnerabilidad. Pero la realidad es que todos pasamos por ahí. Digan amén los que han estado desanimados. Ustedes son más valientes que los del viernes. Y el Señor lo sabe, y por eso le habla a este hombre y le dice: más allá de tu problema físico, tú lo que tienes es un problema espiritual. Anímate, porque tus pecados te son perdonados. Y como nunca faltan los religiosos en ninguna reunión, ¡ouch!, se levantaron algunos de esos que no suman y por lo tanto restan, y comienzan a criticar al Señor, comienzan a acusarlo de nada menos que blasfemia, que es un pecado de muerte, y concluyen que Jesús se está queriendo hacer igual a Dios, porque está ejerciendo ahí delante de sus mismos ojos
una prerrogativa que es divina nada más, la de perdonar pecados a los hombres. Por eso dicen, este hombre blasfema. Pero lo que ellos no entendían, hermanos, es que ese no era un hombre común y corriente. Lo que ellos no entendían y todavía no entienden muchos religiosos del tiempo de hoy es que ese Jesús que estaba delante de ellos no era un profeta o un maestro iluminado. Ese Jesús era Dios mismo. Dije que Jesús es Dios mismo. Y que delante de sus mismos ojos religiosos, ciegos, como dijimos el domingo pasado, se estaba descifrando el gran misterio de la piedad, de la divinidad. Y es que Dios se manifestó en carne, es que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aleluya, alguien alabe al Dios hecho carne, nuestro Señor Jesucristo. Que por ser Dios mismo, hermanos, sabía incluso antes de que ellos hablaran lo que estaban pensando. Por eso los confronta con esta pregunta tan recordada. ¿Qué es más fácil?, les dice. Decirle a tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y qué pasó? El paralítico fue sanado inmediatamente. ¿Cuántos están conmigo todavía? Inmediatamente entonces se levantó y comenzó a caminar, hermanos. Y esto silenció a los críticos del Señor. Esto asombró a todos los que estaban presentes e hizo que muchos comenzaran a glorificar a Dios por el milagro que habían visto. Yo no sé usted, hermanos, pero yo quiero vivir en una iglesia así. Ni siquiera dije congregarme, dije vivir en una iglesia así. Yo tengo gente acá que si pudiera se traería el colchón y se quedaría acá. De hecho, estoy pensando invitar a algunos a venir unos días a ayunar en el santuario. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero estar donde está Jesús. Porque donde está Jesús ocurren milagros. Aleluya. Y cuando ocurre el milagro, la voz del enemigo no se le responde a nuestros enemigos con palabras. No abrimos libros y empezamos a discutir. Al enemigo le devolvemos señales y prodigios. A ver qué vas a decir ahora, Satanás, cuando la iglesia del Señor se pone en pie. Ponte de pie, por favor, y comienza a alabar a Dios. Yo conozco un coro que decía, cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay poder y hay liberación. Y aquí se siente la presencia del Señor. Si la estás sintiendo, no te quedes callado. Anímate. Levántate. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos como yo quieren una iglesia de milagros? No los oigo. ¿Cuántos quieren una iglesia de milagros? Oh, aleluya. Que lleguen aquí enfermos y Medellín está llena de ellos, pero se vayan sanos por el poder de Jesús. Física, espiritual, emocional, mentalmente, para todas esas enfermedades hay un solo poder glorioso. Alabe el nombre de Jesucristo, hermano, y después siéntese si puede, dándole gracias al Señor. No me culpen, ustedes dijeron que quieren una iglesia de milagros. Ahora les voy a decir el precio que hay que pagar. Porque una cosa es querer y otra es poder. Aunque algunos digan que querer es poder, no es tan fácil, ¿cierto? Para que ocurran milagros, hay algunos elementos aquí presentes que usted y yo debemos de tomar en cuenta. Primero que nada, la visión. Diga conmigo, visión. O sea, la capacidad de prever o prever, cualquiera cabe ahí, lo que va a pasar. Eso es visión. Por eso la Biblia habla de la fe como la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más? Estos hombres venían quién sabe de dónde. No sabemos cuánto rato tuvieron sosteniendo esa camilla, cuánto tuvieron que caminar, cuánto se tardaron en hacer el agujero, en conseguir sogas, porque eso fue un imprevisto, seguramente. Todo el proceso, no sabemos, a lo mejor estaban desde muy temprano en la mañana gestionándolo todo para que llegara ese momento cúlmine de poder
descargar al paralítico a los pies de Jesús. Eso a mí me dice que estos hombres tenían visión. No iban como por casualidad o por las dudas, ellos sabían a lo que iban. Nadie que no tiene visión está tan determinado como ellos a alcanzar un objetivo. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo me pregunto y te pregunto, ¿cuántos de nosotros estaremos igual de determinados, hermanos, a alcanzar el poder, la gloria, la presencia de Dios en nuestras vidas? Una cosa que le decimos a los que recién se bautizan: no dejes de orar y de ayunar hasta que el Señor te llene con el don del Espíritu Santo. Aquí ha llegado gente a la iglesia, yo no sé qué clase de líderes han tenido, ni me interesa, pero que me han dicho: tengo 8 años bautizado, y están como los de Éfeso, ni sabemos si hay Espíritu Santo. Y uno no ve en ellos esa determinación tan importante, ya no para cargar un paralítico, sino para entrar al cielo. Alguien alabe al Señor. Y me voy a remitir al primer sermón de esta serie, porque el milagro más grande no es que los ciegos vean, o los sordos oigan, o los paralíticos salten. El milagro más grande es que alguien escriba su nombre en el libro de la vida. Sobre todo para ese milagro se necesita determinación. Se necesita esmero, se necesita poner de uno, hacer la parte que a uno le corresponde. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermanos? Definitivamente sin estos elementos no puede haber milagro. El paralítico nunca hubiera llegado a los pies de Jesús si unos amigos tan buenos como los que tenía no lo hubieran traído. Estoy hablándole a los líderes acá, a los que han entendido que ser cristiano no es sentarse un domingo de 10 a 12 en una silla. Ser cristiano es mucho más. Aleluya. Quisiera yo tener muchos como estos 4, que son capaces de dar su vida por alguien, porque era lo que estaban haciendo. Hasta se arriesgaban a un accidente, a una caída, no sé la altura de la casa, pero definitivamente eran personas dispuestas a pagar un precio por alguien más. No me culpe, usted dijo que quería ver milagros en la iglesia. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros? Lo segundo que voy a decir, este hombre, el paralítico, también tiene mucho que ver en lo que sucede, porque él era un hombre de fe. Paz de Cristo. Si él no hubiera tenido fe, hermanos, no se hubiera levantado. Yo estoy seguro de que la sanidad no ocurrió mientras él estaba postrado y le entró una corriente eléctrica y un sacudón. No, sino que él obligó a sus músculos que quizás hacía mucho tiempo no se movían. Él los obligó a moverse. Él tuvo que dar ese primer paso. Yo estoy seguro de que en el momento en que su cerebro da la orden, ¿verdad? Y no sabía él si realmente iba a responder, en ese instante el Señor lo sana. Nunca es al revés. Cuando el Señor le dice a Moisés: ¿qué estás haciendo, Moisés? ¿Se acuerdan de la historia? Era porque Moisés estaba orando, ¿cierto? Clamando al Señor: Señor, sálvanos, Señor, ayúdanos. Y Moisés no entendía que nunca es así como ocurre. Primero es uno el que tiene que dar el paso. ¿Qué estás haciendo, Moisés? No me clames a mí, di a este pueblo que marche. Y en el momento en que él da el paso y su pie toca el agua del Mar Rojo, el mar se abre. ¿Sí me está entendiendo? El primer paso lo da uno. Pero obviamente si no hay fe, nunca va a haber un primer paso. Nunca va a haber un acto de fe. Y hay un par de lecciones más antes de pasar a otro caso. Y estas nos las da el Señor mismo. Porque en primer lugar, Él muestra claramente que lo más importante, yo quiero que grabes esas palabras, especialmente amigo que nos estás visitando esta mañana. Lo más importante para Dios no es un beneficio, no es un mejor salario, no es una novia bonita, no es un carro más moderno. No, el Señor no está interesado en tu confort, como algunos piensan que lo está. Y producto de esa predicación desviada de las radios cristianas, entre comillas, y de los canales cristianos, entre comillas, mucha gente cree que ser cristiano es andar atrás de las bendiciones de Dios. Bueno, todo eso llega a su tiempo, es cierto, pero hay una palabra en San Mateo 6:33 que a mí me dice que primeramente yo debo de buscar el reino de los cielos y su justicia, y todas esas otras cosas que yo necesito van a ser añadidas a mi vida.
Y esa es la lección que yo puedo ver aquí, que aunque este hombre llega con una necesidad física tal vez, pero Jesucristo se interesa primero en perdonarle los pecados. ¿Cómo estás tú delante de Dios? Permíteme decirte, si estás acá porque necesitas un milagro de sanidad, un milagro para tu hogar o lo que sea, eso está muy bien, pero lo primero que quiero que entiendas es que Dios no puede oír tu oración por causa de tu pecado. Dios no oye al pecador. Dios no oye al pecador. Dije, Dios no oye al pecador. Va para algún hermano que anda en pecado encubierto también, porque es que hay hermanos que son cristianos el domingo, pero ni se sabe dónde estuvieron el sábado de noche, ni con quiénes anduvieron el viernes. Y a veces piensan que no sabemos, pero sí sabemos, porque en la cara se les ve pintado el pecado cuando llegan a la iglesia. Permítanme decirles, el cielo está cerrado para esas personas, porque Dios nunca puede aprobar algo que está mal hecho. Dios nunca puede bendecir a alguien, sea cristiano o esté pensando serlo, que tiene una doble vida. ¿Sí me hago entender? Por eso su prioridad es en esta mañana que tú resuelvas el problema de tu pecado personal. Y el Señor Jesucristo no está aquí con una espada como la de Damocles, no está aquí con un martillo para juzgarte y si es posible dártelo por la cabeza también. El Señor está aquí con sus brazos abiertos, esperando que tú vengas arrepentido, así como este hombre, y te acerques a Él. ¿Y sabes qué va a pasar? El Señor va a perdonar tus pecados. No me oyeron algunos. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y luego dice, y el que sana todas tus dolencias. ¿Pueden ver el orden? Aleluya, Él tiene una agenda, como digo, diferente de la de nosotros, pero necesitamos nosotros ajustarnos a las de Él. Es que, hermanos, yo sé que hay gente que quiere un Dios a medida y un Dios que se ajuste a sus requerimientos y a sus requisitos, pero esto no funciona así. Tengo noticias para darle. No es como yo creo, es como Él dice. Es como Él establece, es conforme a sus requisitos. ¿Quieres que te vaya bien en tu hogar? ¿Quieres que te vaya bien en tu matrimonio, en tu trabajo? Que tus hijos salgan personas rectas en la vida, etcétera. ¿Quieres ver el fruto del que habla el Salmo 1, del árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, todo lo que hace prosperará? Pues, ¿sabes qué? Tú tienes que arreglar tu relación con Dios primero. Amén. Aleluya. Y todo eso otro, el Señor lo va a hacer. Aleluya. ¿Por qué no le adoras al Señor unos 20 segundos ahí donde estás? Si estás tranquilo esta mañana y tienes una conciencia limpia, con más razón tienes que adorarle. Y si sabes que has estado en pecado y eso se está causando problemas, ¿por qué esperar a quedar en una camilla? ¿Por qué esperar a llegar a un cuidado intensivo? ¿Por qué esperar a agotar a un extremo la paciencia de Dios que tenga que acabar con tu vida? Muchos no lo saben, pero Dios anda matando gente en todo el mundo. Te estoy mirando porque es así. Dios anda matando gente. Está la mano del Señor en este momento enjuiciando al mundo. Y hay muchos que andan coqueteando con el pecado, con amigos, con el trago, con el vicio de la esquina, con las apuestas, con el fútbol, que aunque algunos no lo crean, hermanos, es otra religión y es otra idolatría. ¿Ah? Y muchas cosas que el Señor nos libre ahora durante todo este mes con lo que va a haber en el mundo. Van a haber muchos hermanos distrayéndose, pero quiero decirte en el nombre de Jesús, alaba su nombre, adórale al Señor en este momento y dile: Señor, límpiame de mi pecado. O gracias, Señor, porque ya me has limpiado, pero haz algo, por favor. Esa es la prioridad del Señor. Anímate, tus pecados te son perdonados. Y en un ratito vamos a orar aquí por eso también. Hay un caso distinto, aunque similar, de paralítico, de parálisis, en el capítulo 5 de San Juan. Y dice esta escritura que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Todos digan Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. En cada puerta había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque
un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía, ¿cuántos años? 38 años que estaba enfermo. Esos son más años de los que muchos tienen de vida acá. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Se acuerdan que les prometí que iba a hablar de esto hoy? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Una vez más, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día, o sea, sábado. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Gloria al Señor. Este lugar que se menciona aquí, llamado Betesda, era un estanque, hermanos, que en hebreo su nombre significaba casa de la misericordia. Qué bueno, yo no creo en las casualidades. Este lugar donde este hombre encontró a Jesús se llamaba casa de la misericordia. Tengo noticias para alguien. Así también el Señor Jesucristo está en este lugar, en su casa de misericordia. Aleluya. ¿Sabe para qué? Para que puedas tener un encuentro con Él. La Biblia dice que tenía 5 puertas, y tampoco esto es casual, porque en la Biblia el número 5 representa la gracia de Dios. La gracia de Dios. Hay muchos textos para mencionar, pero no lo voy a hacer. Y dice que al centro de estas 5 puertas había un estanque. Esta agua, como en muchas partes de la Biblia, es símbolo de la presencia de Dios. Y si el 5 es símbolo de la gracia, lo que el Señor nos está diciendo es que a la presencia de Dios podemos venir porque la gracia del Señor nos lo permite. Aleluya. Es por medio de su gracia que podemos entrar a su presencia. No es por inteligencia, no es por hoja de vida, no es por economía, no es por antigüedad, es por la gracia de Dios. Si tú levantas tu mano en este momento, es por la gracia de Dios. Si tú estás diciendo gloria a ti, Señor, es por la gracia de Dios. Hemos predicado muchas veces que es por su gracia que somos, que andamos, que nos movemos, que hablamos, que pensamos. Todo lo que hacemos, hermanos, es por la gracia de Dios. Está ante ustedes un hombre y está ante ustedes una familia pastoral que, si no fuera por la gracia de Dios, haría mucho tiempo que no estuviéramos aquí. Alguien alabe al Señor por su gracia en esta mañana. Y porque todavía esa gracia se está manifestando. Como en el tiempo bíblico, cuando este ángel bajaba y revolvía el agua. Algunos dicen, no, un volcán, un geyser, ¿verdad? Que ocasionaba aquella revolución en las aguas. Pues qué casualidad que cuando alguien se metía quedaba sano. Bueno, nunca escuché que un volcán haga eso. La palabra del Señor dice, y luego los modernos traductores han estado eliminando ese versículo. Si usted se compra una Biblia del año 2000 y tantos, ya no aparece que el ángel descendía. Y le venimos mirando a la Biblia un rebaje, ¿verdad?, en su calidad. Pero hasta 1960 todavía aparecía esto. Y dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo y
revolvía el agua, hacía que el agua se moviera, y aquel que lograba llegar primero hasta el estanque quedaba inmediatamente sano. Por eso siempre había una multitud de gente esperando ahí alrededor, y Jesús no fue ahí por casualidad, él sabía con lo que se iba a encontrar. Y preciso, hermanos, se encuentra con este hombre lisiado hace 38 años, y aunque el hombre no le había dicho nada, ya Jesús sabía de su necesidad, pero aún así él le pregunta, y por eso usted me escuchó insistir antes del sermón en pedirle al Señor. ¿Cuántos le piden al Señor? ¿Y cuántos han recibido respuestas del Señor? Amén. Esto es importante. Jesús quiere que nosotros le digamos a Él cuál es nuestra necesidad. Por eso le pregunta, ¿quiere ser sano? Y yo adelanté un poquito el tema el domingo pasado. ¿Qué debió responder este hombre? Sí, Señor. ¿Cierto? ¿Usted qué hubiera respondido? Claro, ahora estamos de este lado, es fácil decirlo, ¿no? Pero en ese instante este hombre no tuvo esa reacción, sino que trae unas palabras de conmiseración propia, ¿verdad? Y empieza a decirle al Señor un poco de cosas, de que nadie lo metía al estanque, que cuando él llegaba ya era tarde. En fin, se estaba quejando. Digan amén todos los quejones. Amén. Que muchas veces no acertamos a dar la respuesta que el Señor espera, sino que convertimos nuestros tiempos de oración y de ayuno en un concierto de lágrimas y de berreos, ¿verdad? Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros seamos gente de fe. Que si Él está diciendo, yo soy tu sanador, como hemos cantado, tú y yo solamente digamos, amén, Señor. Aleluya. Que si el Señor está diciendo, yo te voy a sostener, tú simplemente digas, estoy seguro que sí, Señor. Aleluya. No hay que estarse lamentando tanto, hermano. Ese no es el idioma de Dios. El idioma de la incredulidad es la queja. Pero el de la fe es la alabanza a Dios. Alabe al Señor, por favor. Ese es el idioma de la fe. ¿Por qué, pastor, me hace alabar al Señor? Porque algo va a suceder en unos minutos en este lugar. Es más, que digo, ya está sucediendo. El Señor está haciendo algo, pero no quiere respuestas autocompasivas. El Señor quiere una respuesta positiva. Todo el mundo diga amén. La sanidad, los milagros, todo no depende de estanques que se revuelven. No depende de qué tan rápido puede correr alguien y sumergirse en un lugar. Ese era el problema con este hombre, que había apostado su vida, que había puesto su confianza en medios. Yo sé que algunos me están entendiendo. Hay muchas personas que viven dependiendo de medios, aún para vivir, para mantener a raya tal o cual enfermedad. Tómese esto, inyéctese esto otro y visíteme cada tantos días, dice el doctor. Y son medios, y son medios, y son medios. Hay incluso algunos acá en esta iglesia, no en Cali ni en Cartagena, aquí, que se han acostumbrado a depender de la fe de otros. Eso también son medios simplemente. Ore por mí y no me llamó y no vino a verme y así por el estilo. Están siempre como buscando su momento de entrar al estanque. Esa no es la idea de Dios. Dios no necesita de los medios. ¿Cuántos lo pueden entender en esta mañana? Lo único que Dios necesita, hermanos, es fe en nuestra vida. Eso es todo. Usted no puede depender de nada ni de nadie más que del Señor Jesucristo. Y ante todo, y es muy triste lo que voy a decir, Él necesita ver en usted el deseo de ser sanado. No importa qué enfermedad usted tenga, no importa cuál sea su necesidad. Esto es muy importante. Usted necesita desear salir de esa situación. Parece innecesario tener que decirlo. Parece como que alguien me va a responder, pero es que ¿quién va a querer estar pobre? ¿O quién va a querer estar enfermo? ¿Quién va a querer? Yo le puedo decir que hay mucha gente que sí quiere. Yo recuerdo cuando hasta toda la congregación orábamos allá en Uruguay por un hermano que estaba en silla de ruedas hacía varios años después de un accidente laboral. Y un día la esposa del hermano con lágrimas nos dice, hermanos, ya no oren, ya no ayunen, porque es que mi esposo no quiere ser sano, porque a él le prometieron una pensión por su problema de invalidez. Y él más bien piensa que es mejor recibir una pensión que volver a trabajar. ¿Qué les parece? Ya me habían oído contar esto. Y hay gente que directamente no quiere ser sana. Se acostumbró de tal modo a su problema
a su enfermedad, sea física, sea emocional, sea la que sea, que ya no espera la sanidad. Pero en esta mañana, ¿cuántos esperan un milagro del Señor? No está resignado usted, ¿cierto que no? Por favor, no se me resigne. Por favor, no se acostumbre con ese fardo, con esa carga que Satanás le puso. ¿Se acuerdan de la mujer que tenía 18 años encorvada en la Biblia? Paz de Cristo. Pero el Señor Jesucristo en un instante la libera, la endereza, y ahora esta mujer puede levantar su cabeza y alabar el nombre de Dios. Aleluya. Eso es lo que Satanás no quiere que tú hagas, que alabes el nombre de Jesús. Pero en esta mañana el Señor te puede hacer libre. Y así lo hizo con este hombre. Le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, aunque este hombre estuviera resignado. Y aquel paralítico de 38 años postrado fue sanado inmediatamente. Yo quiero comprarte un aleluya en esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ya para terminar, hermanos, yo quiero dejar 3 lecciones importantes aquí. Hay una primera lección para nuestra vida en la palabra levántate. Por favor, dísela a alguien en este momento: levántate. Nada más todavía no te levantes porque no hemos terminado. ¿Qué es esto? Pues levantarse significa sencillamente creer. Levantarse significa sencillamente obedecer. El domingo pasado hablábamos del ciego de Betsaida que salió de la mano de Jesús fuera del pueblo y allá fue sano. ¿Qué hubiera pasado? Les planteo esta hipótesis. Si este hombre hubiera dicho: no, un momento, ¿cómo voy a salir? No, yo no quiero ir allá, yo no sé lo que me espera. No, déjame aquí, Señor. Nunca hubiera recibido la vista, pero él obedeció, y eso significó la diferencia entre seguir ciego y poder empezar a ver. Levantarse es eso, hermanos. ¿Cuántos entienden que uno de los mayores problemas que tenemos en esta época es el de la desobediencia? Le decimos a una persona: deje ese pecado, deje ese trabajo en la licorería o en lo que sea que está, salga de ahí, levántese de esa situación. Pero no, ahí se queda. Pero de todos modos quieren el milagro. Así no opera. Así no trabaja el poder de Dios. Como dije, hay unos requisitos y no los ponemos nosotros, los pone Él. Aleluya. ¿Cuántos quieren que su situación cambie? No me dejen solo, hermano. ¿Cuántos quieren un cambio en su vida? Porque no pienso que ninguno de nosotros esté 100% satisfecho. Desea, necesita ver cambios en su vida, pero hay unas condiciones. El primero que tiene que cambiar soy yo. El primero que tiene que salir de la comodidad soy yo. Si yo sigo, se lo voy a poner así de fácil, si yo sigo haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, los resultados van a seguir siendo los mismos. El domingo pasado no voy a decir a quién le dije a alguien en este altar: hermano, sal de Betsaida, porque tiene un trabajo que ni siquiera lo deja estar en la casa, no lo deja estar en el grupo de amistad. O sea, su Dios es su trabajo. Y claramente le dije: hermano, sal de Betsaida, pero ahí sigue en Betsaida. Y hay mucha gente, hermanos, que no se quiere levantar del lecho, que quiere permanecer acostado, y que ahí acostado Dios lo empiece a bendecir. Como dicen los paisas, No, tiene que primero haber un paso de fe. Amén. Como un viejo coro lo decía: un paso más de fe. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Cuándo vas a dar ese paso? ¿En 2050? ¿Cuando te estés por pensionar? ¿Cuándo lo vas a dar? Porque ese es otro problema. Postergamos, dilatamos. Algún día, Señor, voy a dejar este trago. Algún día, Señor, voy a dejar esos amigos. Algún día, Señor, me voy a levantar de esta costumbre mala, ¿verdad? De este vicio, de este sistema de pensamiento y tantas cosas. Hermano, no es algún día, es ya. Dije, es ya. Yo no leo aquí ni en el primero ni en el segundo caso: y 2 horas después el paralítico se empezó a remover en la camilla. Yo no leo eso. Yo lo que veo es que inmediatamente que el Señor le dio la orden, ahí ese hombre se levantó. Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Media hora después. Por eso digo que tenemos problemas con la obediencia. Yo sé que hay casos especiales de personas que no se pueden parar, pero estamos hablando en un sentido espiritual y en un sentido de cambio.
Diga conmigo la palabra cambio. Ahora voy a ir a la segunda lección. Ya termino. La segunda lección sale de la palabra o de las palabras toma tu camilla. 2 veces el Señor la dice. Allá en Capernaum y luego en Jerusalén. Y no es casual. Y este señor, el del último caso, hasta tiene un problema por ir con la camilla. Porque lo encuentran otra vez los religiosos de siempre y dicen, momento, tú no puedes llevar tu camilla porque hoy es sábado. Y los judíos no hacían nada el día sábado. Entonces lo acusan, ¿verdad? Pero este hombre le dice, no, yo estoy llevando mi camilla porque el que me sanó me ordenó que lo hiciera. Yo quiero en este momento decirte, la camilla representa nuestro testimonio. Llevar la camilla es sencillamente mostrar a otros de dónde nos ha levantado el Señor. Porque la sanidad llega, hermanos, y la sanidad va a llegar. Aleluya, hay gente aquí que está necesitada de sanidad. Pero déjame decirte, ¿para qué? La sanidad va a llegar para que tú le sirvas al Señor. Aleluya. Estaba una vez el hermano Valverde orando por unos muchachos, 2 jóvenes. Era como la 10ª vez que venían a la iglesia con la mamá porque estaban enfermos. Pero lo que pasaba era que Dios los sanaba e iban y volvían y se emborrachaban y con mujeres y cosas. Y entonces al rato enfermos otra vez porque el pecado traía enfermedad. Y volvían a la iglesia muy arrepentiditos, ¿cierto? Y otra vez el pastor a orar por ellos. Y otra vez Dios los sanaba solo para que otra vez se fueran a revolcar en el pecado. Hasta que esa 10ª vez se cansó el hombre. Y le dice, Señor Jesús, te pido en esta ocasión que no los sanes. Porque cada vez que tú los sanas se van de la iglesia y ya no vuelven. Y encima pecan, Señor, entonces déjalos así, para que se queden, así estén enfermos, pero que se queden. Y sabe que sí funcionó, dice que abrieron los ojos grandes, porque no podían creer lo que el pastor estaba orando, pero se quedaron en la iglesia. Aleluya. Y es porque muchos no entienden el propósito de los milagros de Dios. Sí, Dios sana, sí, Dios restaura, sí, Dios bendice, pero el propósito que Él tiene con todo eso es que tú le sirvas a Él, es que tú le entregues tu vida a Él. No es que tú luego vas a usar tu salud y tu fuerza para andar haciendo lo que quieras. No. Gracias al Señor. Yo era enfermo de mi garganta hasta los 12 años de edad. Hermanos, vivía disfónico, vivía con infección en la garganta. Y un día cansado de hacer fiebre todas las semanas y de andar tomando antibióticos y había probado todos los remedios de todas las abuelas de la familia, el Señor Jesucristo me llevó al altar. No lo olvido más. Un día jueves llegué sin poder hablar a la iglesia. Pero ahí en el altar derramé mi corazón. Le dije, Señor Jesucristo, mira, te voy a decir algo. Nada más tenía 12 años. Si tú me devuelves la voz, si tú me sanas, Señor, porque hacía como 5 años que había dejado de cantar. Mi papá me enseñaba a cantar desde niño. Él era cantante. Y había dejado de hacerlo porque no iba ni en la primera estrofa, que ya la garganta se declaraba en huelga. Y que, Señor, si tú me sanas de la garganta, yo prometo cantarte toda mi vida, yo prometo predicar tu palabra toda mi vida, con esa voz que tú me vas a dar. Y ¿sabe qué, hermano? Aquí estoy, 30 años después, sirviéndole todavía el Señor. No he usado estas cuerdas vocales para cantarle al mundo, para cantarle a una mujer, para cantar, acá hay vallenato, ¿verdad? Y todo eso. No es para eso que el Señor Jesucristo te va a levantar a ti. Es para que tú con tu testimonio bajo el brazo le sirvas al Señor y le digas a otros todo lo que el Señor ha hecho por ti. Honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decir que el Señor nuestro Dios